El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi comenzó un ataque sorpresa contra la Unión Soviética, nación aliada que la había ayudado previamente durante la invasión de Polonia. Al final de aquel año, las tropas germanas habían avanzado cientos de kilómetros por el territorio soviético, hasta situarse en las afueras de la mismísima ciudad capital de Moscú. A su paso, no solo dejaron un rastro de miles y miles de muertes de soldados soviéticos, sino que también iniciaron masacres masivas y tomaron millones de prisioneros. Se trató de la ampliamente conocida Operación Barbarroja, una ofensiva que respondía a las ambiciones de Hitler de expandir las fronteras del Tercer Reich hacia el este europeo. Para ello, la Alemania nazi utilizó una fuerza con más de 3.500.000 efectivos, algo que la transformó en la operación más grande en la historia militar moderna. Asimismo, esta decisión del Führer de enfrentarse a uno de sus originales aliados terminaría por marcar un punto clave en el transcurso de lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo fue concretamente la resistencia soviética frente al imparable y poderoso avance nazi durante la Operación Barbarroja? Si quieres conocer la respuesta a este interrogante, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir una de las defensas más épicas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para ponernos en contexto, empezaremos con una palabra: Blitzkrieg. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la Alemania nazi era expandirse e invadir territorios lo más rápido posible. Para ello empleó la innovadora táctica militar de guerra relámpago, que sin lugar a dudas le produjo una inmensa cantidad de victorias durante los primeros 2 años del conflicto. El objetivo, claro está, era evitar una guerra larga a toda costa. De esta manera, los alemanes derrotaron a Polonia y la ocuparon en septiembre de 1939. Siguieron Dinamarca y Noruega en abril de 1940, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia en mayo de 1940, y Yugoslavia y Grecia en abril de 1941. Gran Bretaña, por su parte, solo se salvó de caer, probablemente, por estar separada de la Europa continental por el Canal de la Mancha. Amparado en esta irrefutable serie de campañas rápidas y exitosas, Hitler decidió dirigir sus esfuerzos hacia el este, creando lo que se convertiría en el fatídico Frente Oriental. Del otro lado, los soviéticos, que sin confiar demasiado en la fragilidad de su alianza con los nazis, tenían un ojo puesto en el desarrollo acelerado de sus fuerzas armadas y el otro en los movimientos de tropas alemanas en las proximidades de sus fronteras. Y esto porque, contrariamente a lo que se suele asegurar, la Unión Soviética no fue sorprendida del todo por la actitud del jerarca nazi. Es más, todo indica que esperaban la traición, pero no que fuera tan pronto. Lo cierto es que los soviéticos comenzaron a prepararse para una eventual guerra de grandes proporciones después de la experiencia ganada en la Primera Guerra Mundial. En su forma de ver las cosas, sabían que si querían proteger su revolución nacional, no podían confiarse completamente en los papeles y acuerdos diplomáticos. Lo mejor, en consecuencia, era apostar por las municiones y las armas. Es por ello que durante la década del 30, la Unión Soviética invirtió mucho en el desarrollo de su fuerza militar. El problema fue que, al no tener un enemigo en concreto, todo este proceso era generalizado y por demás costoso. De todas maneras, el desarrollo militar soviético en los años previos a la guerra fue admirable. Para 1940, disponían de más de 4 millones de hombres en uniforme. Cada mes se producían alrededor de 230 tanques, 700 aeronaves, 4.000 armas y morteros, más de 100.000 rifles y más de 1 millón de municiones. No obstante, la rapidez no era homogénea, porque si bien el avance en el equipamiento era notable, la formación apresurada de los soldados en muchos casos resultó en un pobre entrenamiento y una ínfima experiencia de combate. Aún así, más allá de los mencionados defectos en la preparación, la ofensiva alemana no los tomó por sorpresa.
De hecho, en la velada previa al ataque, el gobierno soviético ya sospechaba que algo estaba por ocurrir. Incluso una semana antes, se dio la orden a las tropas para que se movilizaran hacia las fronteras en cuestión. Y en la misma noche de la invasión, se les ordenó que fortificaran sus posiciones defensivas, que tomaran medidas contra posibles ataques aéreos, pero que evitaran provocar al enemigo. Esto último porque no querían quedar como los agresores frente a la comunidad internacional y porque realmente todavía no estaban en guerra con su entonces aliado. Pese a dicha preparación y anticipación a los deseos de Hitler, es cierto que al inicio de la Operación Barbarroja, en las primeras 6 semanas, la Blitzkrieg alemana arrasó casi por completo cualquier resistencia presentada por los soviéticos. Sin embargo, contrario a los planes nazis, la enorme cantidad de soldados del régimen de Stalin, una vez que pudieron recomponerse del golpe y reagruparse, se pararon estoicamente contra el avance del Tercer Reich. Ante este panorama, la avanzada alemana, que estuvo a punto de tomar la ciudad de Moscú a finales de 1941, comenzó a perder la iniciativa por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. La táctica relámpago había fracasado y, en consecuencia, sus tropas no estaban bien preparadas para un enfrentamiento a largo plazo. Por otra parte, los soviéticos, sin brillar en este aspecto, contaban con una cierta ventaja al estar defendiendo su territorio. Fue esta falta de provisiones y equipamientos germánicos lo que permitió a la Unión Soviética contraatacar y empezar a torcer el destino a su favor. Específicamente, el 6 de diciembre de 1941, los soldados de Stalin lanzaron una poderosa contraofensiva contra el centro del frente oriental alemán, haciéndolos retroceder en medio de una total confusión. Fue el comienzo del fin de la Operación Barbarroja. Y si bien al año siguiente los nazis intentaron nuevamente continuar con la invasión, la resistencia soviética y su superioridad en infraestructura volvieron a imponerse, siempre a un gran costo de vidas humanas, pero quedándose con la victoria. Además de la marcada mentalidad defensiva de los soldados soviéticos, que bajo ningún concepto querían entregar a su madre Rusia, uno de los factores diferenciales fue el desarrollo de sus tanques, tanto en calidad como en cantidad. Nos referimos al T-34 y al KV-1, el primero capaz de atravesar el lodo y la nieve sin mayores problemas. Algo que sin dudas fue un aspecto clave, ya que los alemanes subestimaron al Ejército Rojo y sobreestimaron a sus propios Panzers al no enviar sus unidades más modernas. Este detalle, sumado a que los soviéticos podían reemplazar más rápidamente las máquinas destruidas, terminaron de inclinar la balanza. En definitiva, más allá de que se suele evocar la tenacidad de los combatientes soviéticos, que sí la tuvieron, la diferencia estuvo, por un lado, en la anticipación del Ejército Rojo ante un posible conflicto internacional, y por el otro, en la subestimación de la resistencia soviética por parte de Hitler. Consecuentemente, la famosa Blitzkrieg, reina de las campañas cortas, no pudo hacer pie contra una madre Rusia más que preparada para un combate a largo plazo. De esta manera llegamos al final del video. Y es momento de que tú te conviertas en el protagonista y nos contestes la siguiente pregunta. Si tuvieses que elegir un tipo de soldado de la Segunda Guerra Mundial para tu ejército, ¿te quedarías con la tenacidad de los combatientes soviéticos o con la efectividad de los alemanes? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.